Muy buenas tardes. Toribio nos dice feliz Navidad. Muchísimas gracias, querido hermano. Ariana nos saluda desde Baja California, México. Estupendo. Guatemala presente también. Gracias, Nelis. Gabriela saludándonos ahí con las dos manos rositas y sus corazones que siempre nos deja aquí, ¿no? En el chat. Ahí está nuestro querido Gabriel también siguiéndonos. Un abrazo, querido hermano. Espero que te encuentres bien en el Señor. Félix dice, muchos hablan de los dogmas y tradiciones católicas, pero celebran la Navidad, que es parte de la tradición católica. Hoy tendremos un experto en este tema con nosotros, el obispo anglicano Jesús Espinoza. Estará conectándose desde Chile y tenemos ganas de aprender de él, un hombre extremadamente bien formado en estas cuestiones. Nada, Félix, un abrazo. David Pardo también hoy con nosotros, nos dice gracias y paz desde Tarragona, en España. Seguida David en TikTok, tiene bastantes vídeos, todos muy interesantes, enfocados en la sana doctrina. Y él estuvo aquí el otro día hablándonos sobre la Mariología, recalcando que María no era pura, sino que era pecadora, necesitada de la gracia salvadora de Dios. Amén. Así que gracias, David, espero que estés bien. Dice por aquí el católico ortodoxo David, saludos. Ok, gracias, David, creo que es tu primera vez aquí con nosotros, así que un saludo. Siempre estamos felices de recibir a nuevos contactos aquí en el canal. Félix desde Puerto Rico. Gracias, Félix. Espero que estés bien. También Isai dice saludos desde el Perú. Dios le bendiga, Pastor Will. Gracias, Isai. Supongo que ahora por el Perú hará bastante calor también, ¿no? Buena temperatura en pleno diciembre. Elías nos saluda como siempre desde Chile. De hecho, hablando de Chile, hoy me hicieron una entrevista en Jaque Mate Ateos. Jaque Mate Ateos, y hablamos sobre el determinismo, el libre albedrío, la presciencia de Dios. Y si queréis ver la grabación, está en el canal de Jaque Mate Ateos, que están en Chile, por supuesto. Claudia, gracia y paz. Hermano Will, saludos desde Mérida, en México. Bendiciones. Muchísimas gracias. Pues algunos anuncios antes de dar paso a nuestro invitado especial. Estaremos hablando sobre esta cuestión que antes dije, la Navidad, la Reforma Protestante, la Navidad. ¿Qué hacemos los protestantes con la Navidad? Porque estamos viendo en estos últimos años ciertas corrientes nuevas en el protestantismo que están rechazando la celebración de la Navidad, y queremos pues examinar esta cuestión. Pues os comento que soy Will. Podéis encontrarme en Facebook, TikTok, X y YouTube tecleando @Pastor Will Graham. Así de sencillo. No me gusta complicarme la vida, ¿no? Así que así de sencillo. Estamos en la Iglesia Palabra de Vida Almería. Mañana estaré predicando sobre Lucas 2 del 21 al 38, 3 puntos en el mensaje: Jesús, Simeón y Ana. Jesús, Simeón y Ana. Así que estaré predicando sobre un mensaje navideño, ¿ok? La encarnación del Señor Jesús. Estáis todos invitados. Empezamos a las 11:15, el tiempo de oración, y luego a las 11:30 nos ponemos a alabar a Dios. Ok, animaros a compartir este vídeo con vuestros contactos. Sabemos que este tema ahora mismo está siendo muy comentado en las redes, muchos acusando a ciertos cristianos de ser unos paganos. Pero ¿qué dice la Biblia y qué dice la historia al respecto? Por supuesto, como siempre, invitaros a echar un vistazo al catálogo de editorialperegrino.com. Están haciendo una labor maravillosa aquí en España, sembrando literatura reformada, puritana. También Notas Diarias ha sacado su nuevo libro para el año 2025. Este año me pidieron que escribiera sobre Segunda de Pedro y Proverbios. Así que si compráis el nuevo ejemplar, podréis leer mis comentarios. Y bueno, hay bastantes otros autores también que comentan la Biblia ahí. Así que está online. Ahí está la página web, www.unionbiblica.com, y entráis en la pestaña que dice Producto, Notas Diarias. Y poco más. Si tenéis cualquier pregunta para nuestro invitado hoy, pongo aquí el póster para que veáis su rostro. Ahí está el obispo anglicano Jesús Espinoza, un hombre de Dios, un fiel evangelista, un hombre bien formado, un hombre temeroso del Señor Dios Todopoderoso. Si tenéis cualquier pregunta para nuestro querido invitado hoy, tened la libertad de dejar las preguntas en el chat y yo las archivaré, siempre y cuando las preguntas sean hechas en buena fe. Queremos aquí tratar con cariño a nuestros invitados. Y poco más, simplemente decirme desde dónde nos estáis siguiendo, okay, desde dónde nos siguen, que está escrito ciudad
y país, por favor. Así que voy a poner un par de comentarios más. Sé que tendremos que conectarnos un poco más tarde, pero justo hoy estoy en el despacho. El pastor también, el obispo Jesús tiene algo de tiempo libre justo ahora, así que nos viene bien salir en vivo. Ok, a ver qué estáis diciendo por ahí y ahora pondremos a grabar la entrevista con él. Unos comentarios y luego damos lugar a nuestro querido invitado. Ok, dice Claudia García Paz, hermano Will, saludos desde Mérida. Ok, muchísimas gracias. Esaú nos saluda. Ah, está en Facebook. Muy bien, si estáis en Facebook también saludadnos. Ok, un gusto tener a gente hoy conectada desde Facebook también. Está abierto el Facebook. Manasés, bendiciones hermanos. Fanny nos envía saludos. Elías, en la Iglesia Presbiteriana de Chile celebramos Navidad y Advenimiento, donde recordamos y reflexionamos su primera venida y su pronto regreso. Amén. Y veremos, de hecho, seguramente nuestro querido obispo leerá la segunda confesión helvética, que también es muy celebrada y reverenciada en iglesias reformadas, que habla expresamente sobre estos días festivos. Amén. Gracias, Elías, por el comentario. Un gusto leerte, mi mano. César nos dice, sus Pastor Will, excelente tema en medio de tanto divisionismo que por lo general este mes representa la unión. Sí, hasta hace relativamente poco. Los protestantes, todos los protestantes celebraban la Navidad. Y simplemente no sé qué ha pasado en esos últimos años, pero bueno, a ver si nuestro invitado hoy puede aclararnos este tema. Dice Siervo, Dios los bendiga, gracias Siervo. Él estuvo anoche también conectado, que entrevistamos a 8 hermanos hablando sobre el tema del verdadero significado de la Navidad. Leo nos saluda desde California, ok. Illinois también presente. Andrea, gracias Andrea, espero que estés bien, mi hermana. Otra Andrea desde Paraguay. Imagino que también en Paraguay hará algo de calor en estas fechas. Y Dyron dice, porque si la Biblia no ordena ni regula la celebración de Navidad, lo hacen los evangélicos de hoy. Claro, una cosa, Dyron, sería algo no bíblico, otra cosa es algo anti-bíblico. Por ejemplo, estás ahí usando Facebook. Usar Facebook es no bíblico porque Facebook no aparece en la Biblia, pero usar Facebook no es antibíblico. Te das cuenta que hay diferencias. Entonces, algo no bíblico, si algo es no bíblico, no quiere decir que sea pecaminoso, pero algo antibíblico sí, que son matices, pero nos ayudan a ejercer discernimiento en esta cuestión. Ok, eso, así es mi hermano, bendiciones, un gusto. Ok, y Mónica, como siempre, desde Colombia nos saluda. Bueno, muy bien. Sé que es temprano todavía, pero tenemos aquí más de 80 personas conectadas. Así que gloria a Dios. Gabriel, un comentario de él. Los judíos celebran Hanukkah en estas fechas. Y un segundito, un poco de té. ¡Ay, qué bueno! Y el origen de esa celebración aparece en 1 Macabeos, un libro apócrifo, y hasta Jesús lo celebró y no condenó el Hanukkah. Ok, bueno, gracias Gabriel por el dato y podéis seguir a Gabriel ahí en el YouTube también. Precioso varón de Dios, a quien vamos en el Señor y estuvo con nosotros aquí en el canal. De hecho, hace un par de veces entró, estuvo compartiendo con la gente. Así que muchísimas gracias, Gabriel, por el comentario. Ok, no tengo nada más que decir. Simplemente daros las gracias por habernos ayudado a llegar a las 40 millones de reproducciones de vídeo. Gloria a Dios por su bondad en ayudarnos aquí en el canal. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es. Más allá de lo habitual, nada que comentaros. Me podéis encontrar, como ya sabéis, TikTok, YouTube, Facebook y X, buscándome en @Pastor Will Graham. Estamos esperando pues que nuestro querido invitado ahora se conecte. Estaba ahí modificando su cámara y en cuanto tenga la cámara arreglada, empezamos. Así que si queréis, mientras tanto, yo puedo atenderos. Estamos aquí simplemente esperando que entre el obispo Jesús. Tengo aquí WhatsApp abierto, vale, ninguna novedad. Estar ahí intentando montar la cámara. Un segundito, pues saber qué estáis diciendo por ahí. Sí, mira, voy a seguir interactuando con vosotros hasta que el pastor no se conecte. Ok, Mariano dice, saludos desde la Iglesia Evangélica La Cruz de Cristo, en Buenos Aires. Gracias, mi hermano. Por Dios, si Jesús celebró Hanukkah, porque nosotros vamos a condenar la celebración de Navidad. Ok, gracias, Gabriel. Buena pregunta. Y Andrea dice, un tema que me interesa, pues aún desconozco. Gracias por su tiempo y enseñanzas bíblicas. Ok, pues nuestro querido obispo, Jesús Espinosa, ya tiene la cámara en orden. Ok, vamos entonces, veo que está aquí en el estudio con nosotros y si Dios quiere le daremos paso. Ahora simplemente una breve presentación si no conocéis a Jesús. Él ha estado con nosotros ya en 2 ocasiones. Jesús es
teólogo. Él es profesor también de filosofía, historia y religión y es un obispo anglicano dentro del mundo evangélico, ¿verdad? Él ha estudiado en diferentes facultades, ha estado en International Christian University of Theology, Humanities and Social Sciences en los Estados Unidos. También ha estado en la Universidad Internacional SEK en Chile, el Seminario Anglicano Moore Theological en Australia, AIEP de la Universidad Andrés Bello en Chile, la Comunidad Teológica Evangélica Luterana de Chile y también la ERA Cruzada Misionera Continental de Guatemala en Chile. Así que sin más preámbulos, gracias, hermano César, por la pregunta, pero lo que vamos a hacer es archivar las preguntas para que luego el obispo Jesús responda aquí después de nuestra conversación. ¿De acuerdo? Así que César dice, ¿qué debo hacer con un hermano que cree que esta celebración es pagana? Pues justo esta pregunta la lanzaremos a nuestro invitado en cuanto hayamos acabado de conversar. ¿De acuerdo? Así que, de nuevo, tener la libertad de lanzar preguntas. Sí, voy a poner esto de nuevo por la pantalla. Compartan sus preguntas por el chat. Como ha hecho César, comparte tu pregunta. Yo voy a archivar la pregunta de César. Ok, y luego la respondemos. Gracias, César, por la pregunta. Muy bien, pues vamos a ver si nuestro querido obispo Jesús Espinoza está ahí al otro lado. Yo creo que sí. A ver. Muy bien. Bueno, querido Jesús, ¿cómo estamos? Hola amigo mío, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Todo bien? Expectante con la temática de hoy. Pues gloria al Señor. Y por Chile entiendo que ahora mismo está haciendo buena temperatura, tipo verano, por ahí, ¿no? Sí, señor, estamos pronto ya a comenzar nuestro periodo de verano, así que estamos con mucho calor. Hoy tenemos 33 grados acá en la capital de Santiago de Chile. Wow, gloria al Señor, aleluya. Y de nuevo, simplemente un cumplido que esa almohada, como le dije la otra vez, que me encanta esa almohada británica. Yo quiero una para Navidad, ¿eh? Amigo mío, cuando vengas a Chile te la regalo. Tengo dos. Muy bien, pues gloria a Dios. Pues vamos a arrancar pues con una oración y luego ya hay varias preguntas entrando aquí en el chat sobre el tema. Yo sé que el tema de la Navidad es ultra polémico ahora, aunque bueno, antes los protestantes celebraban la Navidad. Hoy en nuestra generación con nuevas escuelas en el mundo protestante estamos viendo a ciertas facciones de protestantismo levantándose en contra de la Navidad, pero bueno, a ver qué nos enseñó usted. Pues vamos a orar al Señor y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Usted quisiera dirigirnos hoy en una oración, obispo? Oh, gracias. Sí, sí. Padre, estamos en ti y tú estás en nosotros, Señor. Ese es el Amén. pacto. Tú en nosotros en ti, Señor. Amén. Gracias, Señor, por estos momentos donde podemos aclarar algunas dudas y sobre todas las cosas, poder traspasar paz y tranquilidad de que todas las cosas las podemos hacer si las hacemos para tu gloria. Amén. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que dirijas este programa para la edificación de Amén. todo el cuerpo de Cristo. Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador y Señor y Dios. Amén. Amén. Aleluya. Pues muchísimas gracias, querido obispo Jesús. Y entonces vamos a empezar básicamente con una pregunta que engloba todo lo que está ahora sucediendo, ¿no? En las redes. El tema de la Navidad, la reforma protestante, los protestantes en sí. ¿Cuál es lícito, según los protestantes, celebrar la Navidad? ¿Es la Navidad simplemente paganismo puro y duro, algo pecaminoso? Si usted podría entonces hablarnos un poco sobre este tema y arrojar algo de luz sobre esta cuestión tan espinosa en nuestros días. Perfecto. A propósito de Espinosa, ese es mi apellido también, así que eh, es un tema muy espinoso, sí, muy espinoso. Primero, como buen cristiano protestante, vamos a comenzar con la Sagrada Escritura, la sola Escritura, la regla, lámpara de nuestros pies, la antorcha que alumbra las oscuridades, las confusiones. Primera de Corintios 10:31, el apóstol Pablo le escribe a las iglesias que están en Corintio, y en Corinto era un pueblo pagano, pagano, pero pagano al máximo.
Si alguien podría hablar de origen pagano de cosas, son los corintios. Los corintios estaban rodeados de paganismo. Hasta lo que llegaba a la mesa, lo que llegaba a sus mesas era pagano. La carne que se comercializaba en las carnicerías, acá en Chile decimos carnicería, a otro lado le llaman las pollerías, donde comercian la carne, ¿cierto? Para después comerla en casa. Los lugares que comercializaban carne en el tiempo del apóstol Pablo eh, ofrecían productos de origen pagano. Había una costumbre de que la carne que había sido ofrecida a los demonios, a los dioses paganos, dioses con minúscula, luego esa carne era vendida a menor costo y las familias más pobres eran las que podían acceder a esa carne. Y ocurrió un problema en la iglesia de Corintios, en donde los hermanos, particularmente los hermanos pobres, no tenían otra manera de comprar carne, sino que en estas carnicerías de segunda categoría, donde se compraban carne que habían sido anteriormente sacrificadas a los ídolos, las podían comprar a un precio más barato, más económico. Entonces, Pablo escribe una carta para poder calmar la conciencia de los cristianos, de que aunque algo tenga un origen pagano o culturalmente sea complicado, podemos esto tomarlo para la gloria de Dios. Pablo termina con una sentencia, con una resolución. Dice Pablo en 1 Corintios 10:31, que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ahí cuando dice otra cosa, ahí entran muchas cosas. Usted incluye Navidad, incluye el árbol de Pascua, incluye todo. Coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo, no algunas cosas, sino que todo, para la gloria de Dios. Por lo tanto, Pablo decía, tomen esta carne, cómanla, den gracias a Dios por esta carne y cómanla. Cómanla sin problema de conciencia. Lo pueden hacer. Pero si ya el cristiano que es débil de conciencia, que es quizás nuevo en la fe, un neófito, un nuevo feto, un nuevo convertido, le causa mucho problema, entonces no lo haga. No lo haga hasta que ya su conciencia le permita poder realizarlo, o sencillamente no lo haga nunca, si nunca logrará llegar a una madurez de conciencia. El problema es que en América Latina se produjo la dictadura de los débiles de conciencia. Eso lo llamo yo, la dictadura de los débiles de conciencia. Tuvimos que ajustar todas las cosas de la iglesia, todas las cosas que eran buenas, ajustarlas porque había un grupo reducido de personas débiles de conciencia. Entonces, para no pasar a ofender a ellos, al final la excepción de la regla se transformó en la regla. Y la regla original pasó a estar en desuso, pasó a ser olvidada. Entonces, tenemos un abanico de temáticas en Chile, en América Latina, en el mundo cristiano, que yo me encuentro que me dicen las personas, obispo, ¿es pecado o no es pecado hacer cual o tal cosa? Y yo les digo, no es pecado. ¿Y qué es lo que es pecado? Es todo lo que va contra la ley de Dios. Entonces, es que lo que pasa es que el pastor de mi iglesia tal o cual me enseñó que tal y tal cosa es pecado. ¿Y dónde está eso en la palabra de Dios? Y la persona me responde, no lo he podido encontrar en todos estos años en la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que
en 2 Timoteo 5:17 que cuando nosotros atravesamos un problema estomacal, podemos acudir a poder beber un poco de vino por causa de nuestras enfermedades estomacales. El apóstol Pablo le da esta instrucción al joven obispo Timoteo, supervisor de las iglesias que Pablo había plantado, el episcopo, el supervisor Timoteo, y le dice: Timoteo, ya que sufres mucho de tu estómago, tómate un poco de vino. Y me encuentro que cristianos evangélicos durante décadas, años yendo a la iglesia evangélica, nunca habían leído este texto. Entonces me dicen: obispo, entonces por consecuencia, por, por conclusión, ¿puedo yo aprender de este texto que un cristiano puede beber una copa de vino? Yo le digo: sí, no hay ningún problema de eso. Es que mi pastor me enseñó que es pecado beber ni siquiera una gota de vino. Y yo le digo: ¿y cómo lo hacen cada domingo en la cena del Señor? Entonces dice: no, es que lo que hacemos un jugo de uva no fermentado. Yo le digo: eso no es vino, eso es jugo de uva. El jugo de uva es jugo de uva y el vino es vino. No son los mismos productos. El jugo de uva es la fruta que aún está viva, es la fruta, y el vino es la fruta muerta. Es la fruta muerta que pasa por una descomposición. Y esa fruta muerta es lo que representa la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. El jugo de vino, el jugo de uva no cumple el sentido teológico del símbolo y la representación de la sangre de Cristo. El jugo de uva es una ofensa a algo sagrado, es la profanación de la Santa Cena del Señor. Tiene que ser con vino. Si a alguien le complica el alcohol que contiene el vino, entonces puede quizás sacar el alcohol. Acá en Chile ocupamos algunas técnicas. Por ejemplo, se hierve sobre 100 grados durante más de 15 minutos, se mantiene en la olla y luego esa técnica hace que el alcohol salga del vino. Entonces, las personas que antes de ser cristianos tenían problemas de alcoholismo, uno podría empatizar de que a ellos tomar una gota de alcohol le podría causar grandes problemas, incluso les podría hacer recaer en este vicio del alcoholismo. Pero existen alternativas, hervir el vino para poder botar el alcohol. Pero no por causa de los débiles de conciencia vamos a reemplazar el elemento bíblico ordenado por Cristo. Una vez, hace muchos años atrás, Dante Gebel se atrevió a insultar el sacramento de la Santa Cena, porque es algo sagrado. Y dijo que la Santa Cena podría hacerse con Coca-Cola y con galletitas. Y eso está en redes sociales. Hoy me alegro, me gozo de que Dante Gebel, al parecer, está teniendo cambios positivos en su teología. Oramos, seguimos orando a Dios para que esos cambios sigan aumentando y que pronto se aleje de de ese falso evangelio de la prosperidad y del exitismo que lo llevó a estar donde él está. El evangelio de la prosperidad y del éxito fue lo que a él lo llevó a estar donde está. No fue el evangelio de la cruz, el evangelio de la gracia. Entonces, sí miramos con misericordia y con esperanza que Dante Gebel pueda el Espíritu Santo provocar en él convencimiento de errores, pecados que cometió en el pasado, y que de aquí para adelante, si él comienza a tener correcciones, podríamos, ¿por qué no? ¿Cierto? Esperar que él esté en la sana doctrina en algún momento. Entonces, tengamos misericordia y empatía y oremos por Dante Gebel, oremos por él. Entonces, la dictadura de los débiles de conciencia se impuso en la mayoría de las iglesias de América Latina. Y tenemos temas como estos. ¿Puede un cristiano no beber una copa de vino? ¿Puede un cristiano no celebrar Navidad, etcétera, o poner un pino de Navidad, un pino navideño, etcétera, aquí y allá? Y son cosas que la iglesia cristiana, protestante,
las practicaba y las veía con buenos ojos, pero debido a la ignorancia, hoy se desconoce que estos asuntos eran asuntos eh, que ya estaban resueltos eh, con muchos siglos. Ya la iglesia cristiana protestante ya resolvió estos temas. Por ejemplo, vamos a la historia. El artículo 24 de la Segunda Confesión Helvética de 1562 nos, 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 nos deja claro que este asunto es un asunto que ya está resuelto en el siglo XVI por los protestantes y los evangélicos. Entonces, el evangélico que tiene duda de este tema es porque no conoce su historia, sus documentos históricos, confesionales, los catecismos protestantes, las confesiones de fe. Entonces, hay dos tipos de ignorante. El ignorante del cual no ha tenido un pastor preparado que conozca estos temas, y está el ignorante que no quiere aprender, que se niega a aprender, que aunque le está mostrando el error, le están enseñando, él se niega a poder cambiar esa mala imagen o mala idea que tiene, que le enseñaron mal. Hay gente que cree estas cosas porque le enseñaron mal, no porque sean personas malas. Entonces, lamentablemente en América Latina más del 80% de los pastores evangélicos tienen muy mala preparación teológica, bíblica e histórica. Eso es un hecho, es un dato, es un indicador, eso es cierto. Entonces, la Segunda Confesión Helvética de 1562, que fue la declaración de la fe evangélica protestante de la primera, una de las primeras confesiones de fe de las iglesias reformadas, protestantes, evangélicas de Escocia, Suiza, Francia, Hungría, dice lo siguiente, abro comillas. Estamos muy de acuerdo, voy a citar una parte, que es muy largo, estamos muy de acuerdo con que las iglesias, usando la libertad cristiana, celebren piadosamente la memoria del nacimiento del Señor, su circuncisión, su pasión y su resurrección. Entonces, estamos muy de acuerdo en que celebremos el nacimiento del Señor, que es Navidad, significa nacimiento del Señor. Y también sigue la pasión y la resurrección, o sea, la Semana Santa. ¿Qué persona, qué seguidor de un maestro o de un líder no va a celebrar los hechos, los hitos, las hazañas de su líder? Nuestro Jesucristo es un Jesucristo histórico que nació, que luego también murió, y estos eventos de su vida debemos celebrarlo. No solamente celebrar de que Él resucitó de los muertos, sino que también celebrar de que Dios vino al mundo. Dios encarnado, Dios el Verbo, Dios el Hijo vino al mundo. El hecho más importante de la historia no es que el hombre haya pisado la luna, sino que Dios haya pisado la tierra. Y eso es lo que debemos celebrar. Celebremos que Dios pisó la tierra después de haberse separado del hombre en el paraíso. En el paraíso Dios caminaba con el hombre. Caminaban cada tarde. Dios caminaba con Adán y conversaban en el jardín, en el paraíso. Y esa hermosa comunión celestial, divina, plena, se quebró. Y Dios no podía tener comunión con el pecado. Y hubo una separación, una muerte, una separación. Y luego este Dios que fue ofendido, aquella parte ofendida, vino acá a reconciliarse con el hombre y la mujer que lo ofendió. El mundo dice, si alguien te ofende a ti, esa persona tiene que venir a ti a pedirte perdón. La lógica del reino de Dios es al revés.
aquel Dios que fue ofendido por la desobediencia en el paraíso, ese Dios vino a reconciliarse con el ofensor, a ofrecerle su perdón. Entonces, ¿por qué hay tanta resistencia de celebrar el evento más importante de la historia humana? No es, repito, que el hombre haya pisado la luna, sino que Dios pisó la tierra a través de su Hijo, Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Entonces, ¿cómo no celebrar ese momento? Lamentablemente, por situaciones históricas, por situaciones de modernidad, en ese momento no había certificado de nacimiento, no había clínicas como hoy, modernas. Entonces no tenemos exacto la fecha del nacimiento del Señor. Entonces los cristianos dejaron en las manos de los obispos el asunto, la problemática de poder indicar una fecha en el año donde podamos celebrar la Navidad del Señor, la natividad, el nacimiento de nuestro Señor. Los cristianos tenían muy claro en el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia de los padres de la iglesia, la patrística, que Dios estableció autoridades y estas autoridades son las que resuelven y deciden asuntos complejos. En un momento tuvimos que los obispos reunirnos para poder resolver si Jesucristo era Dios o no era Dios. Y en un momento también los cristianos, los obispos, se reunieron para resolver en qué momento vamos a celebrar del año el nacimiento del Señor. Y se tomaron de una profecía del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto de Obras, en donde el profeta dice que vendrá el Salvador y el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Es una profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, el sol de justicia es Cristo. En sus alas traía salvación. Trajo la salvación. Jesús significa Salvador. Y por lo tanto, cuando los obispos toman la decisión de decir, vamos a ocupar que en el mundo moderno de ese momento, en el mundo del Imperio Romano, ese es el contexto en que la iglesia avanza en sus primeros siglos, había un momento del año donde se celebraba el nacimiento al sol. Entonces los cristianos, los obispos, las autoridades que Dios puso en la iglesia, resuelven que ese día se va a celebrar el nacimiento del sol, verdadero sol, el gran sol, el sol de justicia, que es el Señor Jesucristo. Ese sol iluminó mi vida en lo personal, iluminó tu vida, reverendo Will, y ha iluminado la vida de millones de cristianos en todos estos siglos. Amén. Entonces, se usó una fecha de origen pagano, sí, siguiendo la regla de Pablo, que no preguntar nada, cuestionar o obtenerse a cosas por motivos de conciencia. La gente comía carne sacrificada a los ídolos y Pablo dijo, cómala, 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 y denle gracias a Dios cuando lo están haciendo, porque esto está santificado, está bendecido cuando tú te lo comes en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice los alimentos. Y ocuparon una fecha, la celebración donde el mundo de ese momento, el mundo del viejo continente, celebraba el sol el 25 de diciembre para los cristianos poder estar celebrando su propio sol, a Jesucristo. Amén. Entonces, el mundo de Roma celebraba el sol emborrachándose, prostituyéndose, haciendo todo tipo de prácticas sodomitas. Así lo celebraba el mundo. Pero los cristianos celebraban a su sol, al sol verdadero, a Cristo, adorándolo. Amén. En santidad y piadosamente, como dice acá la segunda confesión helvética de 1562. Estamos muy de acuerdo que las iglesias, usando la libertad cristiana, celebren piadosamente la memoria del nacimiento del Señor. Jesús no nació el 25 de diciembre, eso es un hecho, nadie ha dicho eso nunca, ningún obispo, ningún padre de la iglesia ha dicho que Jesús nació el 25 de diciembre, pero
Sí, es la fecha que ocuparon los cristianos para poder celebrar su sol, nuestro sol de justicia, que es Jesucristo. Amén. ¿Sí? Wow, ¿Quieres decir algo, excelente. Alejandro? Sí, excelente la cita de Pablo, 1 de Corintios 10:31, todo el marco de la comida sacrificada a ídolos. Y luego la cita de la segunda de Confesión Helvética es abrumadora, ¿no? Y encima clarísima, que Claro. está ahí. Estamos muy de acuerdo con que las iglesias, usando de la libertad cristiana, celebren piadosamente la memoria del nacimiento del Señor, su circuncisión, su pasión, su resurrección, su ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo. Pues está más claro que el agua, ¿no? Pero, Entonces, no entiendo ahora de repente en nuestra generación de dónde han surgido todos estos llamados protestantes que están ahora condenando la celebración. Si ya hemos visto 1 de Corintios, si ya hemos visto la segunda confesión levítica, ¿por qué entonces? ¿De dónde surge todo esto de esta oposición tan, casi diría, amarga, ¿no? O sea, es una amargura que vemos en ciertas personas, que incluso en el chat algunos nos están condenando sí, como esos paganazos, son pero los ¿de dónde surge todo evangélicos, esto? esos son los evangélicos Grinch, que no conocen Malaquías 4:2. Yeah. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Amén. Y sigue el texto hermoso, dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aplastaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí está la promesa mesiánica del Antiguo Testamento. Nacerá el sol de justicia. Tenía que el Mesías nacer en esta tierra. Nacer, venir el Mesías acá, a nacer. No, hubiera sido fácil para Dios aparecer en la nube en su primera venida, haber aparecido el Salvador en las nubes y haber pisado la tierra ya adulto. Hubiera sido fácil para Dios, pero él quiso nacer. La venida del Mesías, del Salvador, incluía un nacimiento. Él nacerá el sol de justicia. Entonces, la Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Muchos evangélicos perecen, se amargan porque les falta conocimiento. No conocen la escritura y no conocen su propia historia evangélica protestante. Yo le hablo a muchos evangélicos, ¿sabes tú que de dónde viene la palabra evangélico? No, del evangelio, no. Un momento Lutero estaba golpeando su puerta y le dicen, Lutero, toda Alemania se está llamando luteranos. Y Lutero responde con su lenguaje grosero, con su lenguaje muchas veces soez. ¿Ah? Lutero le dice, ¿quién soy yo, gusano inmundo, sucio, para que la iglesia de Cristo tenga mi nombre? Si quieren llamarse de una manera, llámense evangélicos. Y Lutero bautiza, le pone el nombre evangélico a los evangélicos. Entonces, muchos evangélicos de hoy no conocen la historia de sus antepasados, de sus padres, los padres de la iglesia evangélica. Podríamos llamar la patrística evangélica. No la conocen. No saben que tenemos catecismo, confesión de fe. No saben, no saben. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? La respuesta es dura, pero es la verdad. Es total ignorancia. En Chile tenemos un dicho, la ignorancia es insolente. Los que más insultan a otros son los ignorantes. Porque si hay algo que yo no conozco, no lo insulto. No puedo insultar lo que no he estudiado, lo que no he investigado. Y si yo soy evangélico, soy protestante, y entonces ataco la Navidad, ataco estas fiestas, señor, váyase a otra secta, váyase a una secta, porque los evangélicos, en nuestra historia, desde el comienzo de la iglesia protestante y evangélica, estuvimos muy de acuerdo, no un poco de acuerdo, muy de acuerdo, que celebráramos la Navidad. Y también la iglesia de Inglaterra, los protestantes de Inglaterra, en el artículo 34, habla sobre las tradiciones de la iglesia. De ninguna manera los protestantes estamos en contra de las tradiciones de la iglesia.
No, es que la reforma quiso eliminar las tradiciones. No, 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 señor. Se equivoca, señora, señor. Solamente aquellas tradiciones que iban contra la palabra de Dios. Por ejemplo, ir el domingo a la iglesia es una tradición que traemos desde los tiempos de los apóstoles. Cada domingo juntarnos a celebrar el día del Señor. Tradición significa lo que yo traigo desde atrás. Traemos desde atrás esta costumbre de juntarnos cada domingo. La Santa Cena, el bautismo es una tradición sacramental. Jesús, de atrás traemos este sacramento que nos mandó el Señor de recordar su muerte, y el bautismo, ¿cierto? La señal del pacto de iniciación de los nuevos integrantes del pueblo del Señor. Entonces, la historia del pueblo de Dios, tanto en el pacto de obras y en el pacto de gracias, es un pueblo, una iglesia que Dios ha tenido desde antes de los siglos. Esa iglesia, ese pueblo, esa asamblea de escogidos de Dios, tiene tradiciones, tenemos tradiciones. Las tradiciones que glorifican, honran a Dios, son bienvenidas. Y las que son repugnantes, contrarias, ofensivas al nombre de Dios y a su santa palabra, fueron rechazadas totalmente en la Reforma. Entonces, la Iglesia Anglicana dice, en el artículo 34 de los 39 artículos, dice: nada sea ordenado en contra de la palabra de Dios. Quien quiera que a través de su juicio privado, eso es complicado, el juicio privado, el ser sabio en su propia opinión. No, es que yo creo que esto es pecado, yo creo que esto es pagano. Juicio privado. Mi juicio privado, tu juicio privado, debo yo compararlo, contraponerlo con lo que dicen las autoridades de la Iglesia de Cristo. Entonces, quien quiera que a través de su juicio privado, voluntaria y deliberadamente rompa abiertamente con las tradiciones y ceremonias de la Iglesia, que no son repugnantes ante la palabra de Dios y que son ordenadas y aprobadas por las autoridades común, debería ser reprendido esta persona, reprendido públicamente, para que otros teman hacer lo mismo. Como persona que ha ofendido la orden vigente de la Iglesia, herido la autoridad del magistrado y dañado las conciencias de los hermanos débiles. Entonces, la Iglesia Anglicana promueve, acepta todas las tradiciones que vienen desde los tiempos de Cristo, desde los tiempos de los apóstoles, desde los tiempos de los padres de la iglesia primitiva. Todas esas tradiciones las seguimos practicando los anglicanos y los protestantes, otras denominaciones protestantes. Y las únicas que fueron rechazadas son las supersticiones, las tradiciones que no van contra la palabra de Dios. Entonces, y debería ser reprendido aquel que de manera privada, juicio privado, o sea, mis conclusiones me dicen que esto es un pecado. No. O sea, tu conclusión siempre tiene que ir comparado con lo que dicen las autoridades de tu iglesia. Dios puso autoridades en la iglesia. Aquí el peligro es agarrar la Biblia y yo leerla y interpretar lo que yo creo. Eso se llama biblicismo. El biblicismo. Y del biblicismo nacen sectas como los Testigos de Jehová, los mormones y otras sectas evangélicas. Personas que con su juicio privado, sus conclusiones, sus propias conclusiones, dicen, yo creo que significa esto, y empiezan a predicar revelaciones nuevas, etcétera. Y nuestras interpretaciones debemos compararlas con lo que dicen nuestras autoridades de la iglesia. ¿Y dónde está lo que nuestras autoridades han resuelto sobre este tema u otros temas? Está en las confesiones de fe y en los catecismos protestantes. Entonces, este tema, querido Will, ya fue atendido y ya fue resuelto hace siglos atrás en los cristianos protestantes. Pero hoy, debido a la ignorancia de nuestra historia, de nuestras raíces, estamos en la obligación amorosa, misericordiosa, de poder enseñarle a los nuevos, a la gente que está honestamente equivocada, pero están abiertos a poder ser corregidos y
se lo demostramos. Entonces, hacer estos entrevistas, estos programas, querido, que viene muy bien a propósito de la época que estamos, navideña, es una de las épocas más hermosas del año, donde el mundo culturalmente, de manera directa o indirecta, se acuerdan de que nació Jesús. Y es una oportunidad para aprovechar de hablarle al mundo que Dios vino a este mundo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su Hijo único, engendrado, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Dios vino al mundo, como decía John Stott, reverendo anglicano John Stott, decía, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, se le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, en vez de pelear los evangélicos, entre protestantes, pelear, ¿la Navidad está bien o está mal? ¿Es pagana o no es pagana? ¿Por qué no aprovechamos esta época donde la gente está sensible a hablar de Jesús, de su nacimiento, y vas a la calle a predicarle a tu vecino, a tu compañero de trabajo? ¿Por qué no vas? Yo acostumbro a predicar en la calle, como lo hacían los viejos protestantes, los viejos reformadores. Incluso voy con mis vestimentas clásicas de protestante histórico para poder provocar también una reacción a las personas. Dicen, wow, este es un sacerdote católico romano, me ven con el clériman, con el cuello clerical, que es de origen protestante también. O sea, culturalmente la gente me ve con la camisa negra y el cuadrado blanco y dice, este es un sacerdote católico romano. Y el católico romano se acerca a mí a escucharme, porque dice, uy, primera vez que veo un católico romano, un cura, un sacerdote católico romano predicando en la calle, me voy a sentar a escuchar a mi sacerdote de mi iglesia. Y se sienten a escuchar, y luego yo les digo, solo Cristo es el camino, solo Cristo mediador, solo fe, solo gracia, solo a Dios la gloria. Y puedes ser salvo no por tus obras, sino que por las obras que ya fueron hechas por uno, que fue Cristo. Las obras de Cristo nos son imputadas a nosotros, se nos transfiere una justicia que no es propia, sino que es de otro, y el Padre ve a Cristo en nosotros. Y empieza a predicar el Evangelio de las gracias y la gente llora y me dice, padre, quiero ir a su iglesia. Yo le digo, mi iglesia, reunimos los domingos, somos una iglesia anglicana. Dice, ¿pero cómo? Yo pensé que usted era católico romano. Dije, pero, ¿qué fue lo importante? ¿El mensaje o mi persona? El mensaje, me dice. Entonces, yo sigo predicándole a los católicos romanos, a los ateos. No pierdo tiempo peleando con mis hermanos evangélicos, con mis hermanos protestantes, con mis hermanos reformados. Esta entrevista contigo, Will, y todas las entrevistas que hemos hecho y que tú has hecho con otros también, nunca han sido con el ánimo de pelear, sino que siempre buscas enseñar, eh, aclarar cosas, capacitar al pueblo de Dios en nuestras raíces, nuestra propia historia protestante. ¿Te fijas? Hay tanto trabajo que hacer. La gran comisión de predicar de Cristo a toda criatura, es tan grande esa labor, la mies es mucha y los obreros son tan pocos que no hay tiempo para pelear. Bienvenido aquellos que quieren aprender y que están abiertos en esta entrevista. Y los que están peleando, hermano, no ocupen esa energía, esa fuerza, no para atacar a la gente de nuestro pueblo. No ataques a tu hermano o a tu hermana en Cristo, sino que ocupa esa energía, esa fuerza, hermano que nos estás criticando, que no puedo ver las críticas acá ni los ataques, pero ocupa esa fuerza, esa energía para predicarle de Cristo a los perdidos. Hazlo. Si estás aquí en Chile, te invito a que me contactes, me busques por ahí, por Facebook, si estás en Chile, Santiago, y predica conmigo en la calle. Predica conmigo. No importa si eres bautista, si eres luterano, si eres presbiteriano, si eres pentecostal también, no importa. Ven y prediquemos juntos a Cristo. Y te das cuenta que tenemos más cosas en común que las cosas que nos separan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Obispo, también me gustaría hacerle una pregunta sobre Lutero, hablando del tema de la Navidad. Yo no sé si es cierto, si usted me lo puede confirmar, pero es verdad que yo sé que Lutero, de hecho he leído varios sermones navideños de él, cuando él ministraba en Wittenberg, siempre predicaba en estas fechas sobre la encarnación, la venida de Jesús. Leí el año pasado 2 sermones de él, Isaías 9:6 y luego un texto, Lucas 2:10. ¿Es cierto que él él tenía en su casa
un árbol navideño? ¿Esto es así? ¿Puedes confirmarme que...? Sí, señor. La respuesta es sí. Él promovía, animaba a los cristianos a celebrar Navidad y también ocupar simbolismos que representen el nacimiento del Señor. El árbol de Navidad no es propio del protestantismo, sino que ciertamente en la historia, en otras culturas, se usaban los árboles como símbolos de adoración a algunos dioses. Sin embargo, Lutero toma el árbol de Navidad y le da un enfoque cristológico, cristocéntrico, para la memoria del nacimiento del Señor. Ahí tú tienes ese apoyo de pedagógico. Lutero, además de escribir canciones, él promovía la celebración de la Navidad. Y para Lutero, el árbol de Navidad simbolizaba el árbol de la vida. Oh, wow. El árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es un símbolo de Cristo. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Amen. La luz en las tinieblas resplandece, más las tinieblas no le conocieron, no quisieron estar con él. Entonces, el árbol de la vida era un tipo de Cristo. Y también, siguiendo esa línea protestante, hubo un clérigo luterano que inventó una corona verde de hojas verdes, obvio, lo que se llama la corona de Adviento o corona de Navidad, que es una, si la puedes buscar, querido Will, es un círculo verde con velas rojas o blancas. Mientras yo hablo ahí, la puedes buscar ahí. Y el reverendo luterano crea esta figura basándose en la palabra de Dios, como buen protestante. Todo tiene que estar conectado, tener una conexión, una relación con la palabra de Dios. Apocalipsis 2.7. Voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice así, Apocalipsis 2.7. A todos los que salgan vencedores, dice el Señor Jesucristo, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esa es, claro. Hay distintas versiones. Okay. Dice, y el círculo verde, yo escribí una nota, un artículo esta semana, y me asombra, primero, muchos me gusta que tuve, pero también que muchos protestantes y evangélicos modernos no conocen esta historia. La corona de Navidad o corona de Adviento es de origen protestante. El círculo verde de ramas de árbol se adornaba con frutas. Porque representaba el paraíso de Dios, jardín del Edén. Las velas representan la luz de Cristo que nos lleva de regreso a la casa del Padre. Wow. Esa corona verde de hojas de pino o de abeto con frutas, eran frutas originariamente frutas. Te voy a contarte la historia. La corona de Adviento, dice acá, es una tradición inventada por los cristianos protestantes. No es una tradición pagana, ni tampoco es una tradición inventada por los católicos romanos. La corona de Navidad fue inventada en 1839 por el reverendo Johann Beeker, que vivió entre 1808 y 1881. Casi vivió más de 70 años. Él fue teólogo protestante luterano del siglo XIX, pastor de la iglesia de San Miguel de Hamburgo, Alemania. La corona de Navidad original fue inventada por este clérigo luterano protestante. Estaba formada de 4 velas, blancas o rojas, y 21 velas pequeñas. Si tú sumas las 4 más 21 da 25. Se prendía la primera vela el 1 de diciembre y la última vela el 25 de diciembre. Era una forma de ir preparándonos para Navidad.
falta menos, falta menos, falta menos, cada día una vela hasta llegar al día 25. Y este pastor luterano, él tenía una casa para acoger a niños sin padres y sin madres. La casa de acogida, el orfanato, se llamaba el orfanato Rauhe. Era una escuela y una casa de acogida para niños huérfanos, que fue fundada por el reverendo Vique. El reverendo pone una rueda en el suelo, una rueda de carreta, una rueda de madera, y pone ramas alrededor y pone frutas. Y él le pone 4 velas inicialmente, y los niños van al patio. Esta vela, esta corona no se ponía en la casa inicialmente, se ponía en el patio, porque eran coronas de Adviento, de Navidad gigantes, eran del puerto de una carreta, de una rueda de una carreta. Y el reverendo se entretenía explicándole a los niños que esta rueda, que estaba adornada con hojas verdes, ramas verdes y con frutas y con una luz o cuatro luces, 4 velas, representaba el jardín del Edén, el paraíso de Dios, que habla Apocalipsis capítulo 2. Wow. Que todos nosotros, quienes creemos en Jesús, vamos a volver a vivir en ese paraíso del cual fuimos expulsados en un momento a través de Adán. Y que para poder llegar a ese paraíso, el hombre y la mujer debe seguir esa luz, que es Jesús. Esas velas simbolizan a Jesús, la luz que vino a este mundo y nos muestra el camino de regreso al Padre, de regreso al paraíso de Dios. A todos los que salgan vencedores, dice el texto bíblico, a todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, este reverendo luterano ocupa esta representación pedagógica, didáctica para estos niños huérfanos, para mostrarle que el paraíso es una promesa pendiente a la cual llegaremos todos los cristianos a través de Jesús, que es la luz que nos guía hacia el paraíso. Entonces, ahí nace la corona de Navidad. Esa corona de Navidad la toman los católicos romanos, la adaptan, le ponen más velas de colores, la toman los presbiterianos, algunos presbiterianos, la toman algunos metodistas, algunos bautistas también, algunos anglicanos, le van poniendo velas según los colores que les guste, pero la corona de Adviento, la corona de Navidad, es de origen protestante y tenía una intención de poder representar ese paraíso, ese jardín de hojas verdes, ese jardín al cual vamos a llegar, vamos a poner nuestros pies en ese jardín en algún momento, gracias a Jesucristo, que es nuestra luz, que nos lleva a tener regreso al Padre. Entonces, toda la Navidad es Cristo, el árbol de Pascua es Cristo, el pesebre es Cristo, la corona de Adviento es Cristo, los villancicos. Nosotros, la Iglesia Anglicana acá Reformada de Chile, cuando comenzamos el calendario litúrgico y nos recuerda que ya vamos a empezar Navidad, y como obispo tomo de la autoridad que Dios me da, que no merezco, y que le digo a los hermanos, vamos ahora a contar del 1 de diciembre, cantar solo villancicos el domingo. Y cantamos himnos, que son himnos navideños, que hablan del nacimiento de Cristo, el nacimiento de Cristo. Hay muchos. Y entonces, y la iglesia se llena de alegría, el hogar se llena de una atmósfera bellísima. Algo pasa en la cultura, y eso debemos aprovecharlo para predicar de Jesucristo. Wow, qué bello. Claro, gracias por todos estos datos. Lo del árbol de Navidad, que vamos, el significado, no sabía, acabo de aprender que, gloria a Dios, que tiene que ver con el árbol de la vida, y ahí tenemos a Lutero, y luego el tema de lo que usted ha llamado, ¿no? La corona de Adviento, realmente surge del mundo protestante y su significado tan hermoso, tan bíblico. Yo tengo aquí, obispo, muchísimas gracias por todos los datos, la preparación que
nos alumbras, ¿no? A través del estudio, pero tengo aquí varias preguntas de parte de la audiencia. Antes de lanzar las preguntas, ya que estamos aquí acabando este año, a principios del año, y tiene que ver con la encarnación, se desató una tremenda controversia en las redes por el tema de Theotokos. Estamos hablando Aleluya. aquí de la encarnación de Cristo. Entonces, un conocido pastor bautista, Miguel Núñez, puso en tela de juicio en un libro esta expresión Theotokos, María como Madre de Dios. Antes de responder entonces aquí a las preguntas, ¿usted quisiera decirnos algo sobre Theotokos? ¿Es correcto hablar de María como Madre de Dios en ese marco, ¿no? Del pastor Miguel Núñez y todo lo demás? ¿Qué hacemos con Madre de Dios como protestantes? Gracias por la pregunta, querido Will. Algún día yo quería pedirte que conversáramos este tema. No es el momento para desarrollarlo en profundidad, solamente va a ser algo rápido. Debido a la ignorancia, ¿cierto? El pueblo de Dios perece y padece también. No solamente perece, sino que también padece. Y existen tres corrientes para poder abordar el estudio de la persona de la Virgen María. Existe una postura existe la mariolatría, la mariofobia y la mariología. La mariolatría es la adoración idólatra a María, de la cual como protestante y cristiano rechazamos. Es un extremo, la mariolatría, la idolatría a la Virgen María. Rechazamos. También rechazamos la mariafobia, Yeah. el odio a la Virgen María, el odio que se traduce en insultar a la Madre de nuestro Señor. Insultarle como que esa fue cualquiera, esa fue una cualquiera, esa fue aquí. Y yo he escuchado durante años cómo algunos evangélicos con malas intenciones, mal informados, mal preparados, insultan a la Madre de nuestro Señor. Acá en Chile tenemos la costumbre que cuando alguien insulta a tu madre, le llega un coñazo, le llega un combo, le llega un puñetazo bien dado. Si en la escuela alguien se atrevía a insultar a mi madre cuando yo era niño, yo saltaba y lo agarraba a puñete. Insultar a la madre aquí en América Latina es lo más grave. Existen incluso algunos palabras soeces, coprolalias, palabras sucias en relación a insultar a la madre de otro. Pero cuando alguien ofende a la madre de otro señor, ¿no deberíamos acaso hacer lo mismo? Entonces, hay dos extremos, la mariolatría y la mariofobia. El odio a la Virgen María, el insulto a la Virgen María y también la adoración, la idolatría a la Virgen María. Esos dos extremos son malos. Pero hay un equilibrio, la Biblia. Y existe la mariología. Estudiar a María como lo que dice la Biblia. Sierva de Dios, mujer virgen, madre de nuestro Dios, de Jesucristo, Dios, segunda persona de la Trinidad. Entonces, la iglesia anglicana y las iglesias protestantes, las cuatro primeras iglesias protestantes de la historia, que son luteranos, anglicanos, presbiterianos, no, incluso tres, me equivoco, yo no soy infalible, no soy infalible. Anglicanos, luteranos y los continentales. Las tres iglesias protestantes de la Reforma están de acuerdo en ocupar el término Madre de Dios. La segunda generación de protestantes y evangélicos seguían manteniendo el uso del concepto Madre de Dios, Theotokos. ¿Quiénes son la segunda generación? Se le llama en eclesiología a la segunda generación de iglesias de la Reforma, a las iglesias que nacieron producto de una separación, una división o un cisma de otra iglesia protestante histórica. Por ejemplo, los presbiterianos vienen de una separación de la iglesia oficial del Reino Unido, la iglesia anglicana. Sí, sí. Entonces los presbiterianos son protestantes de la segunda generación. Los bautistas son protestantes de la segunda generación.
Los metodistas son una separación de los anglicanos. Comenzaron como un movimiento interno dentro del anglicanismo y luego se formaron como una denominación aparte. Entonces, hablamos de bautistas, metodistas y presbiterianos como la segunda generación del protestantismo, o también derechamente se les llama como ya la generación de los evangélicos. Ahí nace la segunda generación de los protestantes, son ya de plano evangélicos, porque no vivieron en el tiempo histórico mismo de la reforma protestante, de Lutero, Calvino. Fueron posteriores, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos también, John Knox, John Knox a posterior de la reforma de Lutero, Calvino, a posterior, después nace la denominación presbiteriana. El presbiterianismo es de la segunda generación. Y la tercera generación, ya ahí vienen los pentecostales, nazarenos, y la tercera. Y la cuarta generación, ya me parece, los G12, apostólicos proféticos, testigos de Jehová, adventistas también, que son evangélicos también, pero en el caso de testigos de Jehová y mormones son sectas evangélicas. Entonces, la pregunta debería ser, ¿hasta qué generación de evangélicos se aceptó a María como Madre de Dios? Fue como hasta la primera, segunda generación de evangélicos o protestantes. Primera generación, anglicanos, luteranos, se aceptaba. Luego, segunda generación, presbiterianos, bautistas, metodistas, continentales holandeses, sino de Dort, todo eso, segunda generación de protestantes. También se aceptaba. Ya la tercera y siguiente generaciones ya empezó como a cuestionarse. Entonces, es el concepto, el término Theotokos era aceptado, porque no es un halago, no es un título para honrar a María, sino que es un título para honrar a Cristo, la divinidad de Cristo, ¿cierto? Y rechazar este término teológico, cristológico, es negar que Jesucristo era Dios en el momento de estar en el vientre de María. Sí, sí. Y por lo tanto, caer en una herejía horrible del nestorianismo. Sí, sí, sí. Entonces, aunque no debemos a nosotros retraernos de decir las cosas como deben ser nombradas por miedo a la generación actual de evangélicos, que esta generación de evangélicos ya son como la quinta o sexta generación de evangélicos que tenemos en la eclesiología protestante, que no conocen los catecismos, no conocen los padres de la iglesia, no conocen los concilios, no conocen las confesiones de fe, no conocen su propia historia protestante y evangélica. Entonces, no puede ser que nosotros, que conocemos nuestra raíz, nuestra historia, nos retraigamos, nos neguemos a ocupar los conceptos correctos por miedo a personas que son insolentes, son ignorantes, insolentes. Entonces hay que decir, María es Madre de Dios, y luego explicarle a la persona por qué es Madre de Dios. Porque no es Madre de Dios de la divinidad, no es Madre de Dios del Padre, no es Madre del Padre, ni es Madre del Espíritu Santo. Ella tenía en su vientre a Jesucristo, Dios y hombre, ¿cierto? Una persona con dos naturalezas en su vientre. Jesucristo no fue Dios después de nacer, o no fue Dios, no comenzó a ser Dios después del bautismo, o no comenzó a ser Dios después de la resurrección, como estas herejías del adopcionismo, ¿cierto? Y otras herejías, ¿cierto? Que fueron condenadas por la iglesia, sino que Jesucristo era Dios desde el momento cero. Él era Dios, era Emmanuel, Dios con nosotros. María tenía a Dios con nosotros. María fue la madre de Dios Jesucristo, según la persona Trinidad. Ella fue madre. ¿Qué es ser madre? ¿Qué es ser madre, Will? ¿Qué es ser madre? Yo tengo a mi madre como modelo. Mi madre me cuidaba, María cuidaba a Jesucristo también. María tuvo que haber cuidado a Jesús cuando se enfermó, cuando bebé. Probablemente María también le dio de comer, le limpió cuando él se ensuciaba, hacía sus desperdicios, sus desechos. María tuvo que corregirlo, probablemente, enseñarle modales a ese niñito, a ese muchachito Jesús. Ella fue una madre, ella fue una madre, ella fue la madre de Dios Jesucristo, de Dios el Hijo. Entonces, ¿desde qué momento? Desde el momento desde el vientre, ahí ya estaba Dios. Entonces,
Cuando yo se lo explico a los evangélicos que vienen a nuestra iglesia anglicana, lo entienden perfectamente, perfectamente. Entonces, creo que volviendo a conectar, para no salirnos del tema, sino que buscar una conexión con el tema que hemos comenzado, de productos de los débiles de la fe, se ha producido una dictadura de los débiles de la fe. Porque es que decir mal de Dios puede ofender a alguna persona por ahí, algún evangélico. No, que le ofenda. Porque esa ofensa los va a llevar a dos reacciones. A molestarse o a eh, educarse. A educarse. Y yo le explico a los hermanos que en un concilio, en el tiempo de la iglesia primitiva, los obispos se reunieron a hablar este asunto de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo comenzó a ser Dios en qué momento, cuando fue bautizado, cuando resucitó, él ahí recibió divinidad y comenzó a ser Dios, o cuando era niño, o cuando estaba en el vientre. ¿En qué momento Jesús comenzó a ser Dios, o siempre fue Dios, o nunca dejó de ser Dios? Entonces, eso lo resolvieron los obispos de la iglesia primitiva, y entonces nace un concepto, Theotokos. María era la madre de Dios. Yo le explico esto a un evangélico nuevo, a un evangélico común y corriente, un evangélico que no viene de otras iglesias o no conoce mucho la escritura, pero quiere aprender y lo entiende inmediatamente. Entonces, tenemos que aprender ahora los protestantes a decir las cosas como son, aunque ofenda a quien quiera, y yo hablo ahora como profesor. Cuando tú provocas, cuando tú logras reacción del otro, estás haciendo bien el trabajo. Estás haciendo bien el trabajo. Logras que tu alumno o tus oyentes le interese un tema y comiencen a buscarlo, a investigarlo, es porque hiciste bien el trabajo. Bien el trabajo. Entonces, digamos las cosas como son para provocar reacción de interés a los que están escuchándonos y aquellos que están abiertos siempre a aprender algo que no conocen, van a buscar y vamos a activar un interés de estudio en alguien. Pero si todo el tiempo nos retraemos de poder hablar las cosas como son por su nombre, vamos a perder una oportunidad de poder capacitar al pueblo evangélico de Dios, que hoy el pueblo evangélico es muy, muy ignorante de las escrituras y de su propia historia. Entonces, ocupemos vocabulario reformado, ocupemos vocabulario teológico, para que el evangélico, al escucharnos, pregunte, ¿qué significa esa palabra que tú estás ocupando? Y nosotros ahí entremos y enseñemos y logremos que un hermano aprenda algo que no sabía. Entonces, no nos amoldemos a la dictadura de los débiles y empecemos a hablar las cosas como son. Amén. Muchísimas gracias, querido obispo. Y acabamos con una pregunta de la audiencia porque el tiempo ha pasado volando. Llevamos aquí 1 hora y cuarto. ¡Wow! Sí. Vamos a responder simplemente una pregunta, aunque yo sé que usted ya abordó esta cuestión hoy en su temática, pero Dyron desde Facebook nos pregunta, si celebramos la Navidad, ¿estamos violando el principio de sola Escritura? Repito la pregunta, gracias Dyron por la pregunta. Si celebramos la Navidad, ¿estamos violando el principio protestante de sola Escritura? ¿Qué diría usted ahí, obispo? No, estamos siguiendo el espíritu de la sola escritura, porque cuando Jesucristo nació, hubo una celebración de los ángeles, una celebración en los cielos y una celebración en la tierra. Cuando Jesús nació, vinieron a celebrar que él había nacido, que había nacido Salvador, los pastores, los reyes magos y los ángeles. Wow. Entonces se celebró, el cielo celebró el nacimiento del Señor, la tierra celebró el nacimiento del Señor. Eso muestra la Escritura. Si dejamos de lado los padres de la iglesia, dejamos de lado lo que los obispos resolvieron en cuanto a la fecha del año donde vamos a celebrar la Navidad, dejemos todo eso. Dejemos lo que Lutero, Calvino dijeron. Dejemos de lado lo que los anteriores artículos dicen. Dejemos de lado lo que dice la segunda confesión helvética. Dejemos todo eso de lado. Aboquémonos a la Escritura. La Santa Escritura habla que cuando Jesucristo nació, vinieron de lejos a celebrar su nacimiento. De lejos vinieron, escucharon que nació el Salvador. La estrella los guió al pesebre. Los ángeles cantaron y alabaron a Jesús.
Los cielos celebraron el nacimiento de Dios aquí en la tierra, el Emanuel, Dios está con nosotros. Entonces, si el cielo celebró, la tierra celebró, entonces nosotros tenemos que seguir la sola escritura. Sigamos la regla de la sola escritura, celebremos eso, celebremos como yo solamente estoy copiando y estoy imitando lo que los pastores hicieron en el pesebre. Yo solamente estoy imitando lo que la escritura me muestra que los reyes magos hicieron en el pesebre. Y también estoy imitando lo que los ángeles en los cielos celebraron también y cantaron villancicos. Los primeros villancicos los escribieron los ángeles. Amén, amén. Wow, Así que esa es la respuesta. ¿Con solo escritura? ¿Quieres solo escritura? O sea, solo escritura entonces tienes, ahí tienes. wow. En la tierra se celebró el nacimiento del Señor y tenemos que hacer lo mismo. Lo mismo. Celebremos el nacimiento del Señor. Amén, amén. Fantástico. Excelente respuesta. Gracias, obispo. Pues estamos muy agradecidos al Señor. Sé que usted es un varón muy ocupado. Muchísimas gracias por habernos compartido 1 hora y 1/4 de su tiempo. Gracias por toda la información. Me encantó sobre todo la parte sobre el significado del árbol y el significado de esa corona de Adviento. Así que muchísimas gracias también por 1 de Corintios 10, la confesión helvética, los artículos de la Iglesia Anglicana, artículo número 34 y muchísimos otros datos. Bueno, otro dato más que te agrego. ¿Qué sí, día nosotros, en el territorio británico y Estados Unidos, y es donde está la gente angloparlante, qué día nos juntamos a celebrar, a celebrar al Señor? ¿Qué día de la semana? ¿Cómo se llama en inglés? Christmas Day. Christmas Day. Cada domingo. Domingo en inglés, ¿cómo se dice? ¿En inglés cómo Sunday, es? Sunday, Sunday. Sunday. ¿Y qué significa literalmente Sunday? The day of the sun, el día del sol. El día del sol. Que nosotros celebramos cada domingo el Wow. sol, la luz. Él es Amén. mi sol. Amén. Yo podría aquí estar hablándote horas de cuántos momentos he tenido de oscuridad, de tristeza, muerte de familiares que amo, eh, traiciones también y enfermedades terribles. He tenido momentos oscuros de valles de sombras de muerte y muchas veces la luz solamente mirando ese sol que es Cristo, alzando mis ojos a los montes, he visto ese sol que es Cristo y me mantengo firme porque veo que mi Redentor vive y que del polvo me puede levantar, como dijo Job. Entonces, querido, los cristianos cada domingo nos juntamos a celebrar el sol, a celebrar a Jesucristo, nuestro sol de justicia, como dice Malaquías. Lo citamos. Si alguien se lo perdió, retroceda retroceda el vídeo y hablamos de eso. Los testigos de Jehová, las sectas, dicen, ustedes celebran el sol el domingo. Y yo les digo, sí, estás en lo correcto, porque ese sol para mí es Jesús, Él es mi sol, y esa figura mesiánica del sol es bíblica. Jesús es un sol, es el sol, es el sol de justicia, es el que alumbra mi vida, alumbra tu vida. Él trajo su luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, aprovecho de despedirme, querido Will, aquí siempre disponible a cualquier tema que quieras abordar, aunque sea complicado, le diremos las cosas como son, como aunque se ofenda a quien se ofenda. Y bueno, si alguien se ofende, tiene dos opciones: desofenderse, desenojarse y comenzar a aprender o reaprender. Yo no siempre fui anglicano, yo era carismático. Yo era de iglesias neopentecostales. Yo llegué al techo de lo máximo que puede ser un neopentecostal. Un día te puedo hablarte de eso. Y yo llegué a ser llamado apóstol acá en una iglesia, pequeña iglesia en Chile, de un movimiento apostólico profético de esta línea de Maldonado, Cachiluna. Yo estuve en esas filas. Y hoy tú me ves como un obispo protestante, reformado, bien confesional, bien ortodoxo. Entonces, querido, hay esperanza para Dante Gebel. No lo sé, no lo sé si para Maldonado, pero bueno, Dios tiene poder, Dios es todopoderoso, si Dios quiere, bueno, podría sorprendernos. Encuentro difícil, para Dios no hay nada imposible. ¿Ah? Entonces, yo sé lo que es el neopentecostalismo, el movimiento carismático, profético, yo lo sé, lo viví y también sufrí muchas cosas ahí, abusos, manipulación de la escritura, manipulación emocional, manipulación psicológica. Pero tuve dos alternativas. Cuando fui decepcionado
irme al mundo, no querer nada más con Dios, la iglesia me dañó, los cristianos me desilusionaron, o tomé el otro camino, comenzar a estudiar las escrituras de manera formal, Amén. seria, en Amén. unas academias, centros de estudios, y hice eso. Me puse a estudiar la palabra de Dios de manera ordenada, sistemática. Entonces, animo a cualquiera que nos está viendo. Aquí nos está viendo gente católico romano, carismáticos, bautistas, reformados. A ti te sigue mucha gente transversalmente, querido Will. Si tu iglesia llega a desilusionarte, tus líderes, no te apartes de, del camino de Dios. Estudia más las escrituras para que nadie Amén. te meta el dedo en la boca, decimos acá en Chile, para que nadie te manipule. Conoce las escrituras, manéjalas, compréndelas, para que, como la iglesia de Berea, en el libro de los Hechos, se menciona que había una iglesia en un lugar llamado Berea, y estos cristianos, todo lo que los predicadores enseñaban, dicen que estos cristianos comprobaban en las escrituras lo que escuchaban de estos predicadores. Usted, hermano y hermana, si tiene dudas, ya está incómodo en la iglesia que usted se encuentra, se congrega, estudie más las escrituras. Estudie más las escrituras y ahí está nuestra base, la regla, nuestra fe y conducta. Y si una iglesia hace llover milagros y hace cosas maravillosas, entre comillas, pero predican cosas contra la escritura, usted váyase de ese lugar. Lutero decía, tenemos que rechazar las enseñanzas, aunque hagan llover milagros, si estas enseñanzas van contra las escrituras, ofenden a nuestro Señor. Calvino decía que un perro guardián no puede quedarse mudo, callado, cuando su amo está siendo ofendido. Nosotros no podemos guardar silencio cuando se predican herejías y falsas doctrinas en los púlpitos de las iglesias. Tenemos que ladrar fuerte, denunciar a los falsos profetas o falsos apóstoles y pedir misericordia de Dios. Si quizás Dios quiera que alguno de esos profetas o apóstoles, Dios los quiera eh, transformar y los quiera traer a la verdad, como lo hizo conmigo. Yo era carismático, era del movimiento profético apostólico, y Dios me transformó completamente, me reformó completo, tuve que reaprender todo de cero, de cero. Entonces, se puede. Así que aprovecho para pasar un aviso corto. Si tú te encuentras en Santiago de Chile, cerca de la Casa de Gobierno de la Presidencia de Chile, a pocas calles, ahí nos encontramos nosotros cada domingo a las 11 de la mañana, nos reunimos en el Palacio Whitman, ahí en el Palacio Whitman, en la estación de metro Cumming. Ahí nos reunimos cada domingo en la mañana a celebrar el Día del Señor, el Día del Sol de Justicia, el Sunday, a las 11 de la mañana. Así que invitado también, si tú eres cristiano y estás buscando una iglesia bíblica, cristocéntrica, sana doctrina, eres bienvenido. Una buena iglesia, la verdadera iglesia, no está determinada por la cantidad de sus feligreses, la cantidad de sus congregantes, sino que por la pureza de la doctrina que se predica allí. Amén. Entonces, Amén. no busca una iglesia grande, busca una iglesia pegada a la escritura. Amén. Excelente. Muchísimas gracias, obispo. Usted, si alguien, por ejemplo, fuera de Chile quisiera entrar en contacto con usted, ¿usted tiene redes a través de las cuales le pueden escribir? ¿Está la posibilidad? Sí, señor. Mira, tengo mis redes bien restringidas, pero tengo una Facebook, Obispo Jesús Espinosa. También el Facebook de la Diócesis en América de la Iglesia Libre de Inglaterra. Okay. También, o pueden escribirme a mi email directamente, obispojesusespinosa@gmail.com. Obispojesusespinosa@gmail.com. Me pueden escribir. Nosotros estaremos contentos de ayudar, orientar, acompañar en la palabra de Dios el camino de cualquier hermano y hermana que lo necesita aquí en Chile. Amén. Así que gracias, amigo Will, por tu invitación. De Y que tengas nada. feliz Navidad. Igualmente, le deseo una feliz Navidad en el amor del Señor y si Dios quiere nos vemos en el 2025. Que lo pase muy bien con su iglesia, su familia. Un abrazo para la Gracias, amigo. congregación, para la casa ahí. Y muchísimas gracias por todo lo compartido. Ha sido un manjar. Ha sido como pavo con patatas, ¿no hoy? Así que muchísimas gracias. Amén. También a Bueno, ti. Solo muchísimas Deo gracias por Gloria. haber... Solo ¿Mande? Deo Gloria. Amén, solideo gloria. Pues queridos hermanos, gracias por haberos conectado hoy. De nuevo podéis seguir a nuestro querido pastor obispo en las redes sociales y si estáis en Chile y a congregaros con él,
Y bueno, como siempre acabamos diciendo, Soli Deo Gloria. Hasta luego, bendiciones, chao, chao. Gloria a Dios.